vamos a ir empezando con esta mesa redonda. Bueno, lo primero que me gustaría en esta mesa redonda, que tiene como título La revolución ESG, me gustaría agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí y al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España el habernos dado la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Como decía, la mesa redonda de hoy tiene como título La revolución ESG y para hablar de esta revolución, que ahora explicaremos un poquito por qué es una revolución y por qué le ponemos ese nombre de ESG, presentar, aunque ya han dicho sus nombres antes en una locución, los voy a presentar brevemente. Tenemos hoy con nosotros a Patricia Reverter, representante del Instituto en el Grupo de Trabajo de Accountancy Europe sobre finanzas sostenibles. Es socia de KPMG de Consulting Corporate Sustainability. Tiene más de 20 años de experiencia en materia de desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa, llevando a cabo proyectos de estrategia, de verificación y elaboración de informes de sostenibilidad, modelos de integridad, código de conducta, buen gobierno, due diligence ambientales y un largo etcétera. Y además es responsable de formación interna dentro de KPMG y participa en diferentes grupos de trabajo de su red internacional. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti. Y tenemos también a Pablo Vascones, presidente de la Comisión de Sostenibilidad del Instituto, socio de Price, responsable de los servicios de sostenibilidad y cambio climático en España. Cuenta con más de 20 años de experiencia, al igual que Patricia, en auditoría y consultoría en materia de sostenibilidad, siendo responsable de proyectos de assurance, gobierno, reporting, estrategia, economía circular y finanzas sostenibles. Y además es miembro de la Comisión de Sostenibilidad de CCA Society Spain, miembro de diferentes grupos de trabajo, como los de AECA o COE en materia de sostenibilidad, y profesor en diferentes escuelas de negocios. Gracias, Pablo. Bueno, pues como decía, el título de la mesa redonda, La revolución ESG, cabe destacar, para empezar, ir calentando motores, porque ¿qué es esto de ESG? ESG son las siglas de Environmental, Social and Governance y es el término con el que nos referimos a la sostenibilidad, aspectos no financieros, lo que antes denominábamos responsabilidad corporativa, etcétera. Tiene muchos nombres, pero siempre estamos hablando de lo mismo, de aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, lo social y gobierno corporativo. ¿Y por qué decimos que estamos ante una revolución? Porque ha habido un cambio muy significativo en la gestión de todos estos aspectos de sostenibilidad. Una evolución muy significativa porque está cambiando la manera en la que se gestiona y está cambiando de manera muy rápida. Si analizamos este contexto de revolución, tenemos que mencionar que estamos ante un tsunami regulatorio que hemos denominado todo este surgimiento de nuevas regulaciones en la materia. Están surgiendo además otros marcos voluntarios de reporte de información de sostenibilidad. También se ha pasado de un enfoque de impacto a un enfoque de gestión del riesgo, cosa que tiene importantes implicaciones en algunas de las cuestiones que vamos a hablar. Y está evolucionando, como decíamos, la propia gestión que están llevando a cabo las compañías. Se está poniendo el foco en la transparencia, la sostenibilidad está cada vez más integrada en las estrategias, se están estableciendo más objetivos en más materias y toda esta información se integra en los procesos de toma de decisiones de los órganos de gobierno. Todo este contexto hace que sea cada vez más relevante el confort o la seguridad, la confianza sobre esta información que se pone a disposición del mercado. Y por eso estamos en esta 25ª edición del Congreso Nacional de Auditoría hablando de revolución ESG. En esta mesa vamos a intentar compartir información relevante sobre todo este contexto con dos compañeros de profesión, que es un gusto estar con ellos aquí hoy, que día a día trabajan con compañías que se enfrentan a todos estos retos derivados de esta revolución.
Vamos a trabajar 3 grandes bloques. Os iré haciendo preguntas a cada uno de vosotros, interrumpiros o complementaros como consideréis y empezamos. Ese tsunami regulatorio del que hablábamos, desde mitad del siglo XX el número de iniciativas regulatorias en materia de sostenibilidad ha aumentado, está creciendo de manera exponencial, con un importante cambio de ritmo en los 3 últimos años. Además, la sostenibilidad se está vinculando a nuevos aspectos con los que antes no estaba tan vinculada, como puede ser el mundo de las finanzas, y muestra de ello es el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, que ha servido de palanca para algunas de las iniciativas regulatorias más destacadas actualmente, como puede ser la taxonomía o la nueva Directiva de Información de Sostenibilidad. Gran parte de esta regulación pretende ofrecer al mercado información que se pueda integrar en procesos de toma de decisiones. Entonces, que sirva esto como introducción, pero ahora vamos a ahondar en este contexto regulatorio. Patricia, antes de analizar más en detalle algunas de estas iniciativas, ¿cuáles dirías que son los principales objetivos que tratan de cubrir estas nuevas regulaciones? Y no sé si quieres ser más ambiciosa todavía que el regulador actual y hablar de posibles futuras necesidades y nuevos objetivos. Vale, pues muchas gracias, Elena, y gracias al Instituto de Censores por invitarme a participar en esta mesa. Realmente yo creo que los objetivos son claros, y son claros desde el punto de vista de la ambición que tiene el regulador, seguramente por la necesidad que tienen los mercados. Estamos hablando de transparencia, como tú has dicho, de transparencia para entender qué capacidad tienen las compañías de entender el contexto en el que se están moviendo y de conseguir generar valor en el futuro, ¿no? Para eso es interesante comprender que es necesaria mucha más información que la información financiera habitual, ¿no? Porque es necesario cubrir una serie de aspectos que tienen que ver justamente con ese contexto y cómo las compañías se enfrentan a nuevos riesgos o identifican nuevas oportunidades. Por eso esta normativa, diríamos, que tiende a mejorar la información, está siendo ahora mismo foco de atención. Tenemos que entender cómo las compañías diseñan sus estrategias, cómo definen sus niveles de ambición, cómo establecen objetivos, planes y programas y cómo informan sobre los mismos. Y el mercado quiere entender realmente cuál es el desempeño de esas compañías y si esos objetivos realmente cumplen con el nivel de ambición necesario. Tenemos temáticas que yo creo que están en la agenda claramente, como es el cambio climático, pero también otras muchas que van a venir, como los riesgos en biodiversidad, cuestiones de talento, de equidad, de derechos humanos, y todo eso son cuestiones que se tienen que abordar porque afectan realmente a la capacidad de las compañías de generar valor. Yo creo además que la transparencia es súper necesaria también desde un punto de vista de entender la comparabilidad de esta información. Comparabilidad dentro del mismo sector, pero sobre todo comparabilidad en la evolución de la compañía. Para lo cual, bueno, pues va a ser necesario definir toda una serie de indicadores, ¿no?, que van a venir marcados seguramente por la regulación, que nos permitan ver esa evolución. Y a la vez estos indicadores lo que tienden es a conjuntar la información financiera con la no financiera para permitir entender esa trayectoria de las compañías, esa capacidad de generar valor y sobre todo además para evitar lo que últimamente estamos denominando greenwashing, porque estos documentos hasta ahora muchas veces han sido como documentos de comunicación, diríamos, pero no de rendición de cuentas, ante lo cual yo creo que estos serían los 3 objetivos de todo este tsunami. Muy bien. Pablo, una vez que hemos visto estos objetivos, ¿cuáles son algunas de las principales iniciativas que tenemos actualmente encima de la mesa y cuál es el efecto que se espera que tengan en el mercado? De acuerdo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Elena, por la introducción y muchas gracias al Instituto por invitarme a participar en esta mesa. A nivel de iniciativas regulatorias, voy a distinguir a nivel de iniciativas regulatorias y estándares de reporting. A nivel de iniciativas regulatorias hay 3 grandes normas que van a impactar o que están impactando ya, ¿no?, en el reporting de las compañías o de las gestoras de activos. La primera, por ejemplo, es el reglamento SFDR. El reglamento SFDR es una iniciativa dirigida a inversores, al sector financiero, a las gestoras de activos,
que de alguna forma les obliga a divulgar, es una norma de transparencia, les obliga a divulgar en qué medida integran las cuestiones ESG en sus decisiones de inversión y les obliga a retratarse, ¿no? A establecer: soy un fondo de artículo 6, que eso quiere decir un fondo gris, en el que en definitiva no integro estas cuestiones. Soy un fondo artículo 8, sería como un fondo verde claro, integro estas cuestiones de alguna forma. Y soy un artículo 9, que soy un fondo verde oscuro, que viene a ser pues, un fondo, por ejemplo, que invierte en renovables, ¿no? O sea, que claramente es totalmente verde, no como a lo mejor el 8, que puede invertir en compañías del sector industrial, pero que tienen en cuenta parámetros ESG. Esta obligación de retratarse tiene un impacto en los gestores de fondos, ¿no? Porque al final no es gratis, no es simplemente me clasifico en 8 o en 9 o en 6 y se acaba ahí, sino que en la medida que te clasifiques más cerca del 9 o el 8, te obliga a acometer una serie de trámites, por un lado administrativos, pero también estratégicos, a cambiar tu política de inversión, a publicar cuáles son tus criterios ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance, que tienes en cuenta cuando decides si inviertes en una compañía u otra. Divulgar información no financiera de tus participadas, de tu fondo, ¿no? Y eso implica también el gran reto de captar información de los emisores, ¿no? Que tienes dentro de tu portfolio, de tu cartera de inversión, para lo cual es importante que ese emisor tenga la información pública y validada por un tercero, ¿no? La segunda gran norma es el reglamento de taxonomía. Yo creo que hemos oído hablar mucho en el último año y medio, ¿no? O últimos 2 años, del reglamento de taxonomía. ¿Qué es el reglamento de taxonomía? Pues en definitiva la Unión Europea se plantea como objetivo en el año 2050 la neutralidad climática. Y el mantra de toda la normativa medioambiental y de reporting está detrás de ese gran objetivo. El objetivo es la neutralidad climática y para ello la Unión Europea toma 2 grandes acciones. Uno, el paquete normativo dentro del famoso Green Deal, paquete normativo en temas de economía circular, fiscalidad medioambiental, biodiversidad, cambio climático, eficiencia energética y reporting. Y el plan de finanzas sostenible, que lo que pretende el plan de finanzas sostenible es apalancarse en el sector financiero como tractor de la economía que es, para de alguna forma, dotándole de determinadas exigencias o requerimientos al sector financiero en materia de divulgación y de gestión de riesgos, que el sector financiero sea capaz de trasladar determinadas exigencias a todos los emisores y a todos los sectores de actividad. Pues bien, lo primero que se plantea es, vale, pero si el objetivo es reorientar flujos de capital hacia actividades verdes, ¿qué es una actividad verde? Y aquí surge la taxonomía. La taxonomía es un diccionario técnico muy técnico, desarrollado por científicos e ingenieros, que establece unas pautas para determinar lo que es una actividad verde y lo que no es una actividad verde. Y este reglamento tiene diferentes hitos. Por ahora se ha desarrollado parte de la taxonomía ambiental, no toda, está pendiente la taxonomía social y está pendiente la taxonomía de gobernanza. Con lo cual, lo que hay a día de hoy, que ya está costando mucho a las compañías, va a incrementarse sustancialmente. Es más, lo que hay a día de hoy, este año ya tiene requerimientos mayores que los que tenía el año anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto va a ir creciendo y las complejidades se van a ir incrementando en las compañías, cuando además es, insisto, una materia muy técnica que va a requerir que en las compañías haya perfiles con una serie de competencias medioambientales, ingenieriles, para identificar toda esta normativa y trasladarla y aplicarla en su campo. Y en tercer lugar, y no menos importante, diría que incluso más importante porque es el marco global, la famosa directiva CSRD. ¿Qué es esto? La directiva CSRD lo que hace es revisar la antigua directiva de información no financiera. La directiva de información no financiera del 2014 se traspuso al ordenamiento jurídico español con la ley de información no financiera, que todos conocemos, del año 2018. Que fue mucho más allá que en otros países, en 3 términos. Uno es en la aplicación, aplica a un mayor número de empresas que en el resto de los países de Europa. 2, la obligación de verificar esa información no financiera por parte de un tercero. Esta obligación existe en Francia, Italia y España, no en el resto de los países. Y en tercer lugar, los contenidos. La directiva de información no financiera, los contenidos los dejaba bastante en el aire y bastante abiertos, ¿no? Era muy general, mientras que la ley de información no financiera detallaba los contenidos. Pues bien, la directiva CSRD
va a obligar a un mayor campo de compañías a reportar información no financiera. En el caso de España no va a tener un impacto muy relevante porque esas compañías ya venían reportando esta información. La Directiva de Información No Financiera, la Directiva CSRD va a obligar a verificar. En España no va a tener tanto impacto, pero la Directiva de CSRD también tiene otras implicaciones que sí van a impactar en España. La principal, que hasta ahora se venía reportando con un estándar de reporting en España, fundamentalmente el Global Reporting Initiative, que es un estándar internacional de carácter voluntario. Pues a partir de los ejercicios 2024, con primer reporte 2025, las compañías afectadas tendrán que aplicar unos estándares que la Unión Europea está ahora en proceso de elaboración. Ayer mismo, de hecho, el EFRAC, que es el organismo de la Unión Europea que se encarga de la aprobación de esos estándares, de la propuesta de estos estándares, aprobó, es un órgano consultivo, lo aprobó en su mesa, digamos, y lo elevará la semana que viene a la Comisión. Un primer set de estándares, porque esto también va a ir evolucionando. Y otro elemento muy relevante de la directiva CSRD es las sanciones y la implicación del supervisor. Pretende meter al mismo nivel que la información financiera la no financiera. Quiero decir, la revisión, los procesos de calidad, de independencia, de gestión de riesgos a lo que se ve expuesto una auditoría financiera, se va a poner al mismo nivel las verificaciones no financieras, y a futuro se plantea que pasemos de la verificación o la revisión limitada que se hace en la actualidad a la razonable. Y por último, los estándares y una puntualización, que yo creo que esto permite también introducir un poco el debate, Elena. Hasta ahora confluían diferentes estándares voluntarios. Para que nos hagamos una idea, solo para calcular la huella de carbono hay más de 80 estándares a nivel mundial, solo para una métrica, ¿vale? Pero bueno, los estándares voluntarios que convivían y que más auge o utilidad o más estaban siendo utilizados son el Global Reporting Initiative, SASB en Estados Unidos fundamentalmente y TCFD para el reporting de cambio climático. Pues bien, a futuro lo que va a ocurrir es que, por un lado, el EFRAC, lo que he comentado antes, está desarrollando estándares a nivel europeo, la SEC está desarrollando estándares de reporting a nivel Estados Unidos y el ISSB, que es un consejo de normas dependiente de IFRS, está elaborando también normas de sostenibilidad. El espíritu y hacia donde creemos que debería tender la cosa y se está tratando de realizar un esfuerzo es hacia la convergencia, de tal forma que los emisores y los auditores no tengamos una relación no tengamos tanta divergencia entre normas, pero seguro que habrá diferencias entre lo que marque la SEC, el ISSB o el EFRAC. Muchas gracias. Dos temas importantes. Uno, que las dos regulaciones que mencionabas al principio, SFDR y taxonomía, llevamos ya un tiempo trabajando con ellas y están algo más asentadas con todos los retos y dificultades que está suponiendo su aplicación, por supuesto. Pero CSRD estamos estas semanas, ¿no?, en plena ebullición de ver esas nuevas versiones de los estándares europeos. Hace unos días la aprobación de la nueva directiva. Entonces, estamos en unos días que están conllevando muchas novedades en relación a este nuevo marco regulatorio y que tendremos que estar, por supuesto, muy atentos analizando todas esas implicaciones. Y, en segundo lugar, sí que me gustaría destacar que un poco pues, en el contexto que comentaba Patricia de esos objetivos y detallando estas iniciativas regulatorias y esos marcos voluntarios, estamos viendo esa clara integración, ¿no?, entre información financiera y no financiera. En la regulación lo estamos viendo claramente, que lo has explicado fenomenal, y en esos marcos, pues al final TCFD habla de implicaciones financieras de riesgos climáticos. Nos contabas que ISSB está desarrollando prototipos de estándares como parte de ese conjunto de normas de IFRS. Por lo tanto, vemos ahí una integración efectiva. Por seguir profundizando en este tsunami, el reto lo vemos claro y es el volumen de regulaciones y todas esas implicaciones. ¿Cuál crees que es el mayor reto para las compañías y para el resto de agentes que participamos de alguna manera en la aplicación de estas nuevas regulaciones? ¿Es más el contenido, la manera en la que se profundiza sobre nuevos temas, o el ritmo, la velocidad a la que las compañías se tienen que adaptar a todo esto?
Bueno, sin duda yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Contenidos, porque todos los nuevos estándares van a suponer un cambio en la forma de reportar, va a haber nuevas métricas, algunas métricas de las que se reportaba tendrán que reportar de forma diferente y va a haber nuevos desgloses de información. Y algunas de las nuevas métricas son realmente complicadas, métricas relacionadas, por ejemplo, con la huella de biodiversidad que ninguna compañía viene reportando y que no hay construidos modelos de reporting específicos, ¿no? Pero bueno, más allá de los contenidos, si tú tienes un tiempo prudencial para aplicarlos, pues se pueden abordar, ¿no? Por lo menos las empresas grandes no tendrán problema, las más pequeñas les va a costar más, pero yo creo que el gran reto de los dos, si tengo que pronunciarme por uno, es el ritmo o la velocidad, ¿no? El ritmo o la velocidad porque se requerirán recursos, se requerirán herramientas, se requerirá talento. No hay talento en el mercado ni en las organizaciones. O sea, esto requiere de especialistas en la materia, en cuestiones medioambientales, en cuestiones de taxonomía y claro, construir este mercado de especialistas en año y medio es una tarea bastante complicada, ¿no? Con lo cual hay un gran reto por delante. Pero yo creo que más allá del contenido y el ritmo, contenido y ritmo está muy centrado en el reporting, pero es que el objetivo final que busca la Unión Europea no es solo el reporting es la fase, debería ser, ¿no?, la etapa final, ¿no? Sí. Al final lo que provoca el reporting es que ocurrió con los estados de información no financiera, de la información no financiera. Las compañías reportaron rápidamente, esto llegó la ley de información no financiera un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y pareció una inocentada, ¿no?, porque hubo rápidamente, en nada de tiempo, que preparar todos estos estados de información no financiera y fue una locura para la práctica y para los emisores, ¿no? Pero el segundo año, ¿qué pasa? Que las compañías se vieron reflejadas. Muchas compañías no realizaban estos reportings, con lo cual les sirvió de diagnóstico. Con lo cual el gran reto era, oye, yo tengo que mejorar, estoy publicando unas métricas que van a utilizar mis grupos de interés, mis inversores, que va a aprobar el Consejo de Administración y que me está ya preguntando que por qué en esta métrica la foto es esta. Con lo cual el gran reto se convirtió en políticas, procesos, governance, riesgos, estrategia, en definitiva. Entonces, yo creo que en el corto plazo estamos hablando del reto del reporting. En el largo plazo, el reto es que hay que cambiar el modelo de negocio y la forma de funcionar y hacer las cosas. Precisamente el otro día, en otro evento que estábamos tratando temas de riesgos climáticos, ¿no?, que también es un tema de gran actualidad y muy relevante, hablábamos de la importancia de que la divulgación no debe ser el fin, debe ser un medio para un fin, ¿no? Y esto liga muy bien con el segundo bloque de lo que quería que habláramos en esta mesa, porque estamos dibujando un contexto en el que cada vez manejamos más volumen de información, con el riesgo inherente de errores en todo el manejo de esa información. Pero a la vez es información que se maneja cada vez para más cosas. Estamos hablando de que esa información va dirigida a los inversores para integrarlo en su proceso de toma de decisiones de inversión, etcétera, con otros riesgos inherentes asociados a esos usos nuevos de la información, donde además, como también comentábamos, es difícil comparar esta información porque a veces estamos hablando de temáticas muy diversas que presentan pues, diferencias importantes entre diferentes sectores, etcétera, y que muchas veces llevan asociado el manejo de esta información un riesgo reputacional para todo el que de alguna manera está vinculado con esa información que se está divulgando. Por lo tanto, este siguiente bloque me gustaría que habláramos de cuáles son esos retos para la profesión de auditoría. Y Patricia, en este contexto, ¿cómo crees que está evolucionando el control interno dentro de las compañías y también el aseguramiento externo, ambos como herramientas para mejorar la fiabilidad de la información que se publica? Pues la verdad es que el control interno en materia, diríamos, no financiera, empieza a ser un tema también de la agenda del Consejo de Administración, lógicamente, por las responsabilidades que el Consejo tiene en la formulación del Estado de Información no financiera y también porque la propia Comisión de Auditoría tiene responsabilidad en la supervisión del proceso de elaboración de toda esta información, ¿no? Pero a la vez es un tema
muy retador, porque estamos hablando de una información que está muy dispersa, con niveles de madurez muy diferentes, con sistemas de información que la soportan también muy diferentes, con muchísimos responsables, y además es una información que hasta hace muy poco no forma parte, diríamos, de los dashboards de los comités de dirección. Por tanto, difícilmente ha tenido, diríamos, una supervisión regular, mensual, trimestral, ¿no? Y, por tanto, ahora es necesario definir esos modelos de control interno de este tipo de información porque son necesarios de cara a dar confort al propio Consejo, a la Comisión de Auditoría, a los mercados en sí mismos, para lo cual hay que partir, diríamos, de los aspectos relevantes, de esos que se han marcado en la estrategia. De esos aspectos relevantes, los aspectos materiales, tenemos que definir pues, las matrices de riesgos, de controles, los responsables de esa información, los validadores. Es decir, aquí hay muchísimo trabajo. Hay trabajo que tiene que tender a asemejarse al de los sistemas de control interno de la información financiera. De hecho, yo creo que llegará un día, comentábamos antes, que le quitaremos el apellido y será el sistema de control interno de la información. Y esto está siendo demandado ya por las propias comisiones de auditoría, a los propios responsables, pero ahí se necesitan muchos recursos, ¿no? Porque, lo digo, son diríamos, fuentes de información muy dispersas y con niveles de madurez. O sea, trabajamos con muchísimas hojas Excel, con muchísimos problemas, diríamos, relacionados con errores humanos, es decir, ni siquiera con ambición de fraude. Pero si a esto además le metes objetivos, ¿no?, que encima van ligados a la remuneración variable de algunos de los directivos, entonces empieza a haber mucho interés en que esta información realmente esté dotada de fiabilidad. Y si pensamos en el aseguramiento externo, la verdad es que es un primer paso y entonces, bueno, pues las comisiones de auditoría pueden estar más o menos satisfechas porque al final hay un verificador trabajando sobre ello. Pero estamos hablando de un aseguramiento por ahora limitado justamente por esto, porque no podemos basar nuestra opinión en controles a testear porque no existen todavía controles a testear. Por tanto, nuestra opinión se basa principalmente en pruebas sustantivas, ¿no?, que son pues analíticas o de detalle. Y por tanto, el aseguramiento, hoy por hoy, pues sí que valida el proceso, entiende la materialidad, verifica esos datos, pero desde esa perspectiva, diríamos, de aseguramiento limitado. Yo creo que después hablaremos de cómo también se espera que con la evolución de estos sistemas de control interno podamos cumplir con el horizonte del aseguramiento razonable que ya está planteando la propia Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad. Muy bien. Y antes Pablo introducía como esos requisitos de verificación de información no financiera derivados de la ley de 2018 no se aplicaron para todos los países de la misma manera. Solamente comentábamos Francia, Italia y España contemplaron la verificación obligatoria de esos estados de información no financiera y ahora, con el caso concreto de la información sobre taxonomía, también tenemos la situación de que esa verificación solo es obligatoria en España, en toda Europa. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo está gestionando esta situación la profesión en España? Aplicando una regulación que lo que pretende es homogeneizar no solamente los requisitos, sino también la información, ¿no?, los criterios que se utilizan para reportar toda esa información al mercado. ¿Cómo está manejando la profesión esa situación? Bueno, pues yo creo que la profesión está trabajando arduamente, ¿vale?, tanto yo creo en sede del Instituto como también pues, en Accountancy Europe. Creo que ahí podríamos hablar de dos esferas de trabajo, ¿no? Realmente las firmas, todos en nuestras networks globales estamos dedicando recursos para definir la práctica del aseguramiento, para ponernos de acuerdo en criterios, para entender estos nuevos estándares de reporting europeos que van a ser obligatorios, cómo están cambiando el paso. Yo quiero poner de manifiesto aquí que hasta ahora casi estamos reportando datos y vamos a pasar a reportar indicadores y, por tanto, vamos a mezclar, diríamos, datos de medio ambiente o del aspecto social con datos financieros, ¿no? Y esto es importante porque necesitamos entender realmente pues, el nivel de granularidad, ¿no?, los perímetros financieros y cómo y dónde tenemos que ampliar esos perímetros para entender el
el valor en toda la cadena, ¿no? Entonces, a nivel interno de las firmas sí que estamos dedicando muchos recursos, pero también quiero poner de manifiesto a nivel interno del Instituto, ¿no? El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, ya con la entrada en vigor de la Ley de Información No Financiera, pues estuvimos todos trabajando en la publicación de la Guía 47 como una guía para ayudar a la profesión a los encargos de verificación de la información no financiera. Esa guía, además, ha sufrido varias adendas. La primera, bastante sensible, justamente por las obligaciones, diríamos, de divulgación de la Ley de Información No Financiera en relación a información sensible y cómo nosotros teníamos que enfocar el criterio de esa información sensible y, por tanto, permitir un nivel de desagregación quizá menor del inicialmente esperado. Después, una segunda adenda que contemplaba el cambio de verificador y, por tanto, cómo deben ser los procedimientos entre el verificador saliente y el verificador entrante. Y una tercera adenda relacionada con la verificación de taxonomía. Aquí creo que es importante entender que, lo que tú decías, somos los únicos en toda Europa que estamos verificando taxonomía, derivado de la interpretación, diríamos, de cómo se aplica el reglamento de taxonomía, que es de aplicación directa, y cómo se combina con nuestra Ley de Información No Financiera. Por considerarlo normativa mercantil vigente, forma parte de los contenidos del Estado de Información No Financiera y, por tanto, tenemos que verificarlo. Y pues trabajamos en la adenda de taxonomía justamente para ayudar a la profesión también a entender cómo verificar estos indicadores. Esta adenda se publicó junto con lo que es la propuesta del párrafo de énfasis, porque estamos hablando de información que muchas veces, como todos sabemos, no tiene criterio, diríamos, suficiente para poder considerarse un suitable criteria contra el que auditar. Y ese párrafo de énfasis ahora mismo también lo estamos trabajando justamente porque este año, además de la elegibilidad de los negocios conforme a la taxonomía, vamos a tenerlo que aterrizar a realmente a si son taxonómicos o no, es decir, si estamos hablando de actividades alineadas con la taxonomía. Y, bueno, pues además estamos siendo foco de atención de todos nuestros compañeros en Europa y bueno, pues en Europa se están trabajando ya también guías parecidas, pero para anticiparse a lo que será la CSRD, pero es que nosotros ya lo tenemos en marcha, ¿no? Y yo creo que en este sentido estamos siendo el foco y casi la buena práctica. Sí, porque antes cuando Pablo explicaba esas implicaciones de CSRD, es cierto que el regulador español puso unos requisitos mucho más exigentes en España que en otros países, los sufrimos. Ahora es cierto que vamos a poder notar menos algunas de esas implicaciones de esa nueva directiva, pero vemos bueno, que también nos pasa en el caso de taxonomía, ¿no? Como bueno, pues estamos sujetos a obligaciones diferentes al resto de países de Europa y nos hace tener que pisar un poco el acelerador como profesionales en cómo se llevan a cabo esos encargos de aseguramiento y, como dices tú, bajo los focos del resto de nuestros compañeros de Europa. Bueno, ha ido surgiendo a lo largo de la conversación que esta información se utiliza para más cosas cada vez, ¿no? Mencionábamos concretamente que algunos de estos indicadores se pueden vincular a remuneración variable, pero no hemos mencionado algunos aspectos, como que estos KPIs de sostenibilidad pueden estar asociados a condiciones más beneficiosas en determinados productos financieros o como está vinculado también al posicionamiento externo, etcétera. ¿Cuáles crees, Pablo, que son los principales riesgos asociados a esos nuevos usos de la información de sostenibilidad y de qué forma se pueden mitigar para asegurar que esa información pública es fiable? Bueno, yo creo que los principales riesgos, el primero es errores en la información, derivado de información que fundamentalmente tiene un carácter manual, ¿no? Con falta de herramientas y con falta de un sistema de control interno, que no ahondo en el mismo porque ya ha profundizado Patricia, ¿no? Ese es el principal. Estos errores derivan, al final, como digo, de una falta de control interno, de una falta de recursos, de una falta de especialistas en la organización para el manejo de esta información, de la heterogeneidad de la información, que eso es muy importante. Cuando tú hablas de información financiera, y aquí hay muchos especialistas de información financiera, hablas de euros siempre.
aquí hablas de metros cúbicos, aquí hablas de CO2, aquí hablas de metano, aquí hablas de porcentaje de contratos fijos, aquí hablas de una serie de variables que son muy diferentes y que hay muchos responsables en la organización que las maneja, ¿vale? Muchos responsables, algunos, de algunas materias, que no están acostumbrados a manejar información tan fiable como lo está un departamento financiero. También hay métricas cualitativas, difíciles de probar muchas veces. Entonces, hay un riesgo de errores y de greenwashing también, de greenwashing, que estamos viendo casos, pues por ejemplo, la gestora de activos del Deutsche Bank fue denunciada por, de alguna forma, publicar una serie de características ambientales de sus productos, de sus fondos, que realmente pues, parece que no cumplía y tuvo una bajada en bolsa muy relevante, la gestora del Deutsche Bank, en cuestión de horas, ¿no? Y luego, otro gran riesgo es que en la información no financiera no solo vamos a manejar información histórica, también información prospectiva y futura. Es decir, cómo va a reportar el cliente esa información y cómo el auditor va a ser capaz de evaluar, por ejemplo, las implicaciones financieras de los riesgos climáticos de cara al año 2050, cuando a lo mejor la compañía ni siquiera tiene, bueno, ninguna compañía tiene un plan de negocio de cara al 2050. Entonces, eso yo creo que es también muy relevante, ¿no? El manejo de la información prospectiva, cómo la va a reportar las compañías y cómo manejarla. Y principales medidas para mitigación, ya las ha comentado Patricia: control interno, herramientas informáticas y recursos. Control interno, pues el mismo STIF que tenemos en la información financiera, aprovechar ese conocimiento que tiene la organización para montar matrices de riesgos y controles con la información no financiera, sabiendo las grandes diferencias que hay entre una información y otra. Y el aseguramiento, perdón. Sí, efectivamente. Y esto es algo que es muy relevante ya y que esperamos que lo siga siendo en el futuro, ¿no? Pues efectivamente, de hecho, lo que está ocurriendo es que los inversores o los financiadores, lo has mencionado tú antes en tu introducción, no le estaban dando tanta importancia a esto y en los últimos tiempos le están dotando de mucha más importancia y están empezando a entender el lenguaje de la información no financiera y a entender el lenguaje, que también es importante, de lo que es una revisión limitada y de lo que es una revisión razonable, que no tiene nada que ver. Y a día de hoy, pues muchas terceras partes ven un informe de verificación y dan por hecho que todo está correcto. Pero claro, el nivel de exhaustividad o de profundidad cuando haces una revisión limitada y razonable es muy diferente, ¿no? Y lo que falta es cultura, sensibilización y conocimiento, ¿no? Y aquí de nuevo vemos también diferencias con otros países, ¿no? Donde hay países, pues bueno, pues con diferencias culturales obviamente, pero que desde el punto de vista práctico pues hay más aseguramiento razonable que en España, etcétera. O sea que también aquí vemos cierta heterogeneidad también. Sí, pero bueno, en general yo diría que España es un avanzado en materia de reporting, incluso de aseguramiento. De hecho, en estudios que hacemos desde PwC comparativos, estamos un poquito, diría, a la vanguardia, empujados por la regulación, pero ya antes de la regulación, con carácter voluntario, con el Global Reporting Initiative, también éramos líderes. Y de hecho estamos muy por delante, ya no solo España, sino Europa, de Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos, en el momento que pone el acelerador, es capaz de pasarnos por la derecha en 6 meses, ¿no? Pero por ahora Europa está mucho más avanzada y España, dentro de Europa, diría que fundamentalmente empujado por la regulación, por esas exigencias de verificación, estamos muy por delante y a nivel de razonable y delimitado ya hay experiencias en España de razonable, ya hay algunas grandes compañías que no emiten un razonable de todo el informe, pero sí de algunas métricas seleccionadas, métricas que están vinculadas con la remuneración del Consejo de Administración, por ejemplo, o métricas vinculadas con algún préstamo bancario, ¿no? Que ya se están emitiendo informes de aseguramiento razonable, muy apalancados en pruebas sustantivas, porque el control interno todavía deja mucho que desear y, por tanto, aunque se evalúa lógicamente el control y tienes que tener unos mínimos de control, es difícil apalancar exclusivamente tu revisión con un foco puesto en el control interno. Muy bien, luego profundizaremos de eso en este tercer bloque que vamos a introducir ahora. Toda esta nueva regulación que estamos comentando esperamos que se siga consolidando, que empiece o que siga en algún caso, que empiece a rodar.
pero continuamente iremos enfrentándonos a nuevos retos asociados no solamente a nuevas iniciativas regulatorias, sino también a expectativas supervisoras, a demandas de los inversores o de otros agentes del mercado. Patricia, teniendo en cuenta esta complejidad inherente de los aspectos no financieros que antes estábamos hablando y estaba comentando Pablo, pues que es que al final estamos hablando, y permitidme la expresión, de churras y merinas. Entonces no es tan fácil manejar una única variable como puede hacerse en el ámbito financiero. Entonces, en este contexto, Patricia, ¿tú qué escenario crees más plausible en el futuro? ¿Que tendamos hacia la homogeneización o que tengamos que seguir lidiando con esta heterogeneidad? Bueno, la heterogeneidad va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros justamente porque los modelos de negocio van a tener que informar sobre sus propias estrategias y aquí, bueno, pues trabajamos con datos, como decía Pablo, que provienen de muy diferentes áreas y, por tanto, pues hay procesos industriales que son diferentes, hay contextos regulatorios en los países en los que operan las compañías que son diferentes y, por tanto, lo que tenemos que tender es justamente a comprender esa heterogeneidad, pero a la vez, bueno, pues intentar que sea comparable. Por eso también ahora, bueno, pues EFRAG ha aprobado ese primer set de estándares, pero a la vez se están trabajando en estándares sectoriales con la ambición de que por lo menos existan, diríamos, informaciones comparables a nivel sectorial. De hecho, SASB, que es el estándar americano, ya bueno, pues establece estándares sectoriales. Pero aún así encontramos y encontraremos heterogeneidad. De lo que se trata, y yo creo en el futuro, es de la calidad de la información. Y seguro que vamos a tener información de mucha más calidad, más íntegra, con perímetros, diríamos, de reporting que permitan entender la evolución de las compañías. Y a la vez vamos a necesitar, diríamos, más capacidades, tanto en las propias compañías para entender a qué nos referimos con calidad de la información, pero también más capacidades en los propios analistas para entender esas diferencias y la evolución, ¿no? De hecho, nos vamos a enfrentar incluso muchas veces a reexpresiones, como se están enfrentando en el ámbito financiero, reexpresiones porque se cambiarán pues, cálculos de años base, se cambiarán objetivos, son cuestiones de este estilo que van a necesitar mucho entendimiento por parte de quienes analizan, por parte de quienes reportan y, por supuesto, por parte de quienes estemos en la parte de la verificación. Y a la vez, bueno, esto ya lo ha dicho antes el ICAC, ¿no? Pues el supervisor, que va a tener un papel mucho más relevante justamente en esta parte de la información no financiera, también va a tenerse que dotar de equipos especialistas, ¿no? Aquí vamos a ver una combinada siempre de la profesión, diríamos, como generadora de confianza, pero dotada con especialistas en todas estas materias. La comparabilidad va a estar, pero la heterogeneidad seguro que también. Sí, así que no podemos esperar, ¿no?, que un estado de información no financiera o un informe de sostenibilidad se pueda resumir con una o dos métricas que alguien pueda comparar. Ese no es el objetivo. El objetivo es algo mucho más complejo, para lo que, como dices, se necesitarán capacidades nuevas y bastante técnicas en algunos casos por parte de todos los agentes implicados. Pero además estamos viendo en el mercado que la aplicación de todas estas nuevas regulaciones, y antes cuando he dicho que en materia de SFDR y taxonomía eran regulaciones más asentadas, he sentido como mis compañeros me echaban rayos láser por los ojos porque decir eso era muy atrevido. Lo que quería decir es que la regulación estaba ya encima de la mesa con la que teníamos que lidiar este ejercicio, y en el caso de CSRD estamos todavía recibiendo esas nuevas versiones, etcétera. Pero efectivamente la aplicación de esta nueva regulación está suponiendo importantes retos a la hora de aplicarlas de manera homogénea, etcétera, porque, como decíamos, hay diferencias entre sectores, entre diferentes modelos de negocio. Pablo, ¿crees que en el futuro, o que será cuestión de tiempo, que el entendimiento de todos estos requisitos y su aplicación se normalice? ¿O continuamente tendremos que contar con regulación que siga desarrollando y detallando, profundizando? Yo creo que por las características de la información no financiera
siempre va a haber una falta de homogeneidad. Es decir, podemos o puede el regulador construir metodologías, estándares que faciliten la homogeneidad y la comparabilidad, pero nunca va a ser plena. Y por otro lado, también un poco por tranquilidad, en la información financiera también hay grises que requieren muchas veces de interpretación, ¿no? Entonces aquí yo creo que por un lado ayudará el regulador y el supervisor con el tiempo, ¿no? Tenemos que tener paciencia entre todos a ir perfilando o a sentar criterios sobre determinadas cuestiones, ¿no? O sea, la regulación tiene que seguir profundizando y avanzando. Por otro lado, el mercado y las prácticas del mercado y de tus competidores irán ayudando también a que las cosas se hagan de una forma homogénea, y esto tiene que convivir con el rol del auditor, que tenemos que ser independientes. Es decir, hay blancos, hay negros y hay grises. En los grises aplicaremos juicio profesional, pero lo que no podemos es permitir que los clientes nos lleven al blanco o al negro, ¿no? Cuando las cosas están razonablemente claras. Y lo que ocurre muchas veces en normas de este tipo, por ejemplo, la taxonomía, es que como está sujeta a muchas interpretaciones, muchas cuestiones, pues a veces es difícil esa lucha y ese balance, pero bueno, aquí refrendar cuál es el propósito, ¿no? Y el valor de las firmas de auditoría, ¿no? Y por retomar un tema que comentábamos antes, muy relevante para nosotros, ¿cómo piensas, Patricia, que pueda evolucionar en los próximos años ese aseguramiento externo dentro de las compañías, para nosotros, y un poco qué cosas deben cambiarse para que una evolución de este aseguramiento pueda producirse? Bueno, yo creo que tienen que cambiar principalmente dos cosas, ¿no? La primera es entender que las compañías tienen que darle la importancia a esta información, igual que le dan la importancia a la información financiera, porque así se lo están pidiendo los mercados, porque así se lo pide la regulación, y por tanto, bueno, pues hay que trabajar lo que hemos dicho, todos los sistemas de control interno de esta información, para poder evolucionar hacia lo que es el aseguramiento razonable, que, como hemos visto en la propia directiva CSRD, está previsto en un futuro, ¿no? Es verdad que esta directiva tenemos que enfocarla como denominan los ingleses, como una journey. Primero aplicará a las empresas con mayores capacidades, después aplicará a las siguientes empresas de más de 500, después 250, como ya está pasando en España, ¿vale? Después abordará también todo el tema del aseguramiento razonable. Por tanto, aunque es verdad que hay velocidad, es verdad que hay cierto tiempo, pero es verdad que también hay un supervisor, ¿no? Por tanto, tiene que cambiar el control interno y después tiene que cambiar el encargo. El encargo de aseguramiento tiene que entenderse en la extensión de lo que es un aseguramiento razonable. Y tenemos que tener equipos, diríamos, que tienen que tener la capacidad suficiente para formarse una opinión, para poder testear esos controles, para entender los riesgos del modelo de negocio y para trabajar de manera conjunta, diríamos, con las áreas de reporting, y las áreas de reporting que a su vez, bueno, pues están dotadas de las capacidades y del trabajo conjunto, tanto los del reporting no financiero como el financiero, ¿no? Vamos a hablar del área de control de gestión, del área de reporting de una compañía como la que se va a responsabilizar de toda esta información que se ofrece al mercado. Y nosotros, bueno, pues como firmas de auditoría, involucrar a todos los especialistas y definir los equipos acordes con lo que supone un encargo de verificación razonable. Muy bien, pues hemos cubierto los tres grandes bloques. Voy a tratar de hacer una especie de resumen, pero os adelanto, compañeros, que os pediré que cerréis con un titular, un tuit sobre lo que hemos hablado, pero os voy a dejar este tiempo mientras hago yo algo de resumen de todo lo que hemos mencionado. En ese primer bloque sobre contexto regulatorio hemos mencionado tres iniciativas regulatorias destacadas, SFDR, taxonomía y CSRD, que fundamentalmente están enmarcadas
en la necesidad del mercado de contar con más información, con información más relevante sobre el desempeño de las compañías en materia de sostenibilidad, muy dirigidas al sector financiero, que se entiende como motor de la transformación que necesita la economía hacia una economía más sostenible. Importante en este sentido que muchas de estas regulaciones están muy vinculadas a la divulgación, pero lo que hay detrás también como objetivo fundamental es la mejora de la gestión por parte de las compañías. Por lo tanto, no nos quedemos en la divulgación como el fin, el dar la información por el hecho de darla, sino que quien va a usar esa información va a querer ver por parte de las compañías una mejora continua de su desempeño. Y en línea, además, con un desempeño que a nivel internacional va a estar evolucionando a un ritmo bastante rápido. Por lo tanto, aquí un reto para las compañías evolucionar, además, a la velocidad esperada. En materia de reto para la profesión, hemos hablado de la importancia del control interno de la información no financiera, de esos modelos que algunas empresas están ya diseñando e implementando y que muchas veces responden a esa responsabilidad, esa facultad indelegable del Consejo de Administración de la supervisión de esta información no financiera, cuya gestión deberá asemejarse cada vez más a la información financiera. Y desde ese punto de vista, más en lo que afecta a nuestro rol como auditores, poner en valor el trabajo que se está haciendo en el ámbito interno dentro de las firmas, pero también en el ámbito del instituto, colaborando, hablando, debatiendo diferentes firmas para ver cómo avanzar en este importante reto. Me quedo con una cosa que ha mencionado Pablo, que me parece muy importante, y es que no solo estamos hablando de información pasada, sino que también estarán las compañías hablando de proyecciones o de perspectivas de futuro, con la dificultad intrínseca de manejar por parte de las compañías y como auditores de esta información. Y en el último bloque de perspectivas de futuro, seguiremos conviviendo con una heterogeneidad que es parte de lo que supone todo este ámbito de sostenibilidad, pero que el foco deberá ponerse en la calidad de la información y en el desarrollo de capacidades técnicas por parte de todos los agentes para poder manejar esta información de manera adecuada. La regulación esperemos que ayude a asentar esos criterios, pero también las prácticas de mercado y el trabajo que se está haciendo dentro de la profesión nos ayudará. En el viaje, que me quedo, si yo tuviera que decir un tuit sobre esta mesa, me quedo con esa mención a esa palabra inglesa de journey. Esto es un viaje, este tsunami regulatorio, este contexto tan retador en el que estamos en materia de sostenibilidad, es un viaje y tenemos que prepararnos adecuadamente todos los que vamos a llevarlo a cabo. Y sin más, el primero que quiera dar su titular o su tuit de la mesa. Bueno, pues yo quizá diría lo que en realidad ya he dicho, ¿no? Creo que hay que quitarle el apellido a este tipo de información. No es financiera y no financiera, sino que es información relevante para entender hacia dónde van las compañías y su capacidad de creación de valor. Muy bien. Esto ha llegado para quedarse y es solo el principio. Muy bien. Así lo dejamos. Muchísimas gracias a los dos. Buenos días.